apropiarse de sus recursos. Bien, continuamos. Prisma RU. Prisma RU. Y continuamos, vamos a platicar de un tema, les había dicho al inicio, temas que también importantes suceden en México, y hay un reporte de la Redim, su informe anual 2025, donde revela que aumenta la desaparición de niños en México. Este informe anual 2025, en el que destaca el aumento de la desaparición de niños en México. La Redim es la Red por los Derechos de la Infancia en México, y vamos a platicar sobre el tema con el doctor Pedro Daniel Martínez Sierra, investigador de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Doctor Pedro, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos a todas y todos. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues este informe de Redim señala que por la crisis de desapariciones en México, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención como una medida urgente a considerar que la desaparición en México como una práctica generalizada y sistemática. Pero en este caso nos vamos a centrar en las desapariciones de niños y adolescentes en México, porque se habla de un registro de 10.707 reportes por desapariciones de niños y adolescentes, de los cuales 2.856 siguen sin ser localizados. ¿Qué información se tiene? ¿Cómo entender esto en un contexto de nuestro país, donde las desapariciones es un tema del cual se sigue hablando y se siguen dando pues también respuestas por parte del gobierno, pero también pues hay un impulso muy fuerte y una exigencia de parte de familiares que tienen algún familiar desaparecido? Claro, mira, qué importante que se aborde este tema, sobre todo a partir de este balance anual que presenta la Redim, donde pues destacan, como tú bien lo señalas, este incremento de casos, especialmente de quienes siguen sin ser localizados. Y esto creo que evidencia fallas profundas en materia de prevención, en materia de búsqueda inmediata, restitución de derechos. Y a pesar de que existen una serie de marcos normativos y se han venido generando procesos de protección especializados, pues siguen existiendo asignaturas pendientes, ¿no? Estamos hablando, como tú lo señalabas, de más de 10.000 desapariciones de niñas, niños y adolescentes y casi 3.000 aún sin ser encontrados. Si comparamos con lo que sucedió en el año 2024, estamos hablando de un incremento de alrededor del 30% de personas que no han sido localizadas. Y bueno, ¿qué significa esto? Que miles de familias pues viven en la incertidumbre permanente, viven en este dolor inexplicable de tener una hija o un hijo en condición de desaparición. Y esta es una problemática muy grave que lacera a muchas familias, si bien cada vez es más visible, sobre todo esto se lo debemos a las organizaciones de la sociedad civil, las acciones siguen siendo insuficientes, ¿no? Sobre todo ante estos miles de casos sin resolver, y esto genera profundos malestares que hace que se empiece a normalizar la ausencia de las niñas y de los niños, ¿no? Y sobre todo que disminuya esta confianza en las instituciones y lo más grave, ¿no? Que coloca a las familias en una condición de pérdida, en una condición de duelo muy lacerante. Así es. Bueno, pues la Redim destaca que hay una enorme deuda que el Estado y la sociedad tienen con la niñez y la adolescencia, porque sigue creciendo con algún familiar desaparecido. Y bueno, en este caso, centrándonos en lo que dice la Redim, buscando un poco la respuesta a por qué niñas y niños y adolescentes están en esta lista también de desaparecidos, qué es lo que pasa con estas niñas y niños, para qué son, digamos, desaparecidos, robados, extraídos, qué podemos decir de estas causas, razones por las que pues se roban a los niños. Mira, yo creo que la desaparición de niñas, de niños, de adolescentes no puede entenderse como un fenómeno aislado, ¿no? Sino como una expresión
muy grave de las violencias, de las desigualdades, de las omisiones institucionales, ¿no? Es una problemática que está entrelazada con otros fenómenos de violencia que se viven en el país, ¿no? Particularmente me refiero a los homicidios, me refiero a los feminicidios, a estas violencias estructurales, a las violencias armadas, al reclutamiento por parte de grupos delictivos, que son problemáticas que impulsan, en este caso, las desapariciones. Incluso la trata de personas también se identifica como uno de los motivos detrás de las desapariciones de menores de edad. Si a esto le sumamos que principalmente niñas, niños y adolescentes que principalmente se encuentran en esta condición, son personas que están en contextos de alta pobreza, de alta marginación, de alta exclusión social. Vemos grupos indígenas, migrantes o a quienes viven en condiciones socioeconómicas altamente precarias, son quienes están presentando principalmente estos riesgos. Y el Estado pues está obligado a garantizar la protección integral de la niñez, de la adolescencia, y lo que observamos a partir de este informe pues es una pasividad ante la problemática, una falta de respuestas eficaces, eficientes, que lo que provocan es una perpetuación, en este caso, del daño familiar, y reproducen esto que hablábamos al inicio de esta participación, un mensaje de permisividad frente a la violencia que están viviendo las niñas y los niños en este México contemporáneo. Así es, doctor. Y bueno, si le sumamos también todo este tema de la discriminación estructural, uno de los principales obstáculos para la igualdad, porque desafortunadamente las infancias más pobres son también las más afectadas, pues las infancias indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, y también pues tenemos un contexto de movilidad importante donde la migración muchas veces también está nutrida por niñas, niños y adolescentes, y a veces viajan solos en estos trayectos peligrosos, en estos trayectos donde pues no se sabe qué pueda sucederles o qué les espera en un camino que ni siquiera ellos conocen. Claro, mira, es una problemática multifactorial, ¿no? Como lo hemos señalado, y creo que refleja esto que tú bien mencionabas, una crisis profunda en materia de derechos humanos, y que esto nos tendría que ser un llamado para ir más allá de lo que nos dice, en este caso, el informe que presenta la Redim. Necesitamos necesariamente una reconfiguración profunda de políticas de prevención, de búsqueda, de atención hacia las niñeces, hacia las adolescencias, con perspectiva, por supuesto, de género, con enfoque de derechos humanos, y fortalecer realmente a las instituciones para que puedan brindar pues los mecanismos necesarios para brindar atención a esta gran diversidad de niñas, niños y adolescentes que tenemos en el país, ¿no? Donde cada uno pues tiene una situación muy particular, muy distinta. Hablabas de las niñas y de los niños que se encuentran en contextos de pobreza, de marginación o en condición de migración, etcétera. Entonces, todos estos elementos tendrían que ser motivo para una reconfiguración profunda de políticas públicas. Y creo que aquí el documento que presenta la Redim nos hace un llamado importante a la generación de nuevas políticas públicas, pero no basta solo con el diseño de estas políticas, sino realmente necesitamos políticas públicas efectivas, eficientes, que realmente puedan atender una problemática de esta magnitud. Necesitamos fortalecer los sistemas nacionales de protección integral de las infancias, que son, por supuesto, instituciones claves, que requieren no solo un fortalecimiento institucional, sino también requieren, en este caso, recursos para poder operar programas, proyectos específicos, y sobre todo que este tema
tan alarmante y tan preocupante, pues se convierte en un tema de agenda nacional, ¿no? Porque si no, estamos colocando a las infancias y a las adolescencias en un segundo término cuando hay una deuda política, hay una deuda ética, hay una deuda moral, hay una deuda social que hemos venido arrastrando de manera generacional. Muy bien, doctor. Pues ahí está este tema, efectivamente, generar una agenda que pues vaya tomando en serio todas estas estrategias. No digo que no se lo tomen en serio a quienes les corresponde, pero pues por los resultados que da la Redim en este año que acaba de terminar, 2025, pues hay mucho trabajo por hacer. Así que pues lo seguiremos platicando. Son retos, son objetivos que seguramente están en el radar de quien tenga estas opciones y tenga la posibilidad, recursos de generar trabajo para pues todo ese tema de las desapariciones y más cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, doctor. No, a ti, muchas gracias. Saludos a todas y todos. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Gracias al doctor Pedro Daniel Martínez Sierra, investigador de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Continuamos. Escúchanos también en el podcast de Radio UNAM, radiopodcast.unam.mx. Bien, vamos ahora a platicar de la Fiscalía General de la República, que ha habido pues muchos movimientos, muchos cambios a raíz de que sale Alejandro Gertz Manero, llega Ernestina Godoy y renueva su equipo